Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. A veces cuando enseñamos, predicamos en la iglesia, debe haber un equilibrio en lo que hablamos, o sea, todo el consejo de la palabra de Dios. Habrá tiempos donde hablemos de doctrina, o sea, lo que creemos. Habrá tiempos donde hablemos de nuestra práctica, de lo que hacemos. Pero también hay tiempos que necesitamos ser animados. Y hoy quiero traerles un mensaje de ánimo. Es más, el título de este mensaje es ¿Cómo dominar el desánimo? ¿Cómo dominar el desánimo? Quiero hacer una pregunta. ¿Está usted desanimado? ¿Está usted deprimido? ¿Qué siente usted por dentro? Hay quienes que constantemente están desanimados. Hay quienes están contentos un día y después el siguiente día están abajo. Hay algunos que duran una semana contentos, después duran una semana abajo. Hay algunos que están constantemente en depresión, tienen meses, años tristes, agobiados, agotados. Bueno, la Biblia tiene mucho que decir acerca del desánimo. Hay personajes en la Biblia con sus historias que nos enseñan el desánimo. David se desanimó. Elías se desanimó. El pueblo de Israel se desanimó cuando estaba en el desierto. Y la Biblia nos da mucho que hablar del desánimo y no podré yo cubrir toda una enseñanza del desánimo, una enseñanza completa de la Biblia. Tendré que pasar semanas predicando de ello. El desánimo es una decisión, le quiero decir. Es una decisión. Es el desaliento, el decaimiento, la falta de fuerzas. Porque mire, usted y yo vamos a ser decepcionados. Vamos a ser desilusionados. Pero no debemos permanecer en el desánimo. ¿Qué es el desánimo? Una definición es un decaimiento, desmoronamiento físico o moral de una persona, falta de ánimo, falta de ganas. Vaya conmigo a Salmo 42, por favor. El libro de Salmo es uno de los mejores libros para una persona que está batallando con el desánimo. Porque aquí David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe lo que está en su corazón, porque muchos de nosotros no queremos admitir que estamos desanimados. Cuando le preguntan a la persona, ¿y cómo le va? Dice, muy bien, me va bien. Pero por dentro muchas veces está triste y desanimado. Dice ahí en Salmo 42, versículo 5, David se hace esta pregunta. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. La palabra abatir ahí quiere decir causar desánimo o debilidad, sentirse débil, sin fuerzas, sin ganas, sin deseos de continuar, sin deseos de trabajar u obrar. ¿Usted se ha desanimado alguna vez? ¿Está desanimado ahorita? Los creyentes se desaniman muy a menudo porque se sorprenden cuando las cosas no van como lo planearon o lo imaginaron. Hay personas que tienen una idea de cómo debe ser la vida y quiero decirle que no hay nada mal en tener una visión y orar y tener sueños, pero cuando las cosas no van bien, muchos cristianos se desaniman. Nosotros salimos a evangelizar y tengo más de 20 años en la calle evangelizando. ¿Y sabe qué es la causa principal de la cual la gente se aleja de Dios? Muchas veces, casi nunca es la doctrina, eso le voy a decir, nunca es doctrina. Muchos dicen, ni siquiera es porque la iglesia era mala. Muchas veces dicen, es que me desanimé. Algo pasó en mi vida, o algo pasó en este lugar, y me desanimé. La Biblia dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Pero vaya conmigo a 1 Pedro 4, por favor. Aquí el apóstol Pedro le escribe a un grupo de creyentes y diciéndoles, miren, van a enfrentar oposición, van a enfrentar luchas, la gente los va a aborrecer, los van a tratar como malhechores. Pero les dice una cosa que nos llama la atención, me llama mucho la atención lo que Pedro le dice a esta gente. En Pedro 4, dice el versículo 12 y 13. ¿Estamos ahí? Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro empieza este párrafo diciendo, mira, no te sorprendas cuando las cosas no van bien. No te sorprendas cuando vengan pruebas a tu vida, como que si fuera una cosa extraña.
Como que si fuera una cosa de otro mundo. Dice, no, estás en el mundo tendrás aflicción. Es una cosa normal y común que enfrentemos pruebas y oposición. Dice el versículo 13, sino, ¿qué dice ahí? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Y sí, les recuerdo que el contexto habla de una persecución, el contexto habla de gente que se oponen contra ellos, pero mire, nos aplica a nosotros porque sí recibimos pruebas y dice Dios, gózate cuando tienes pruebas, alégrate. Les compartía yo el jueves pasado de un amigo que perdió un trabajo. Bueno, este amigo es un siervo en la iglesia, es el pastor de jóvenes de la iglesia. Y él tenía un trabajo secular y su deseo es algún día trabajar de tiempo completo. Y bueno, lo vi el viernes que llegamos a Texas y me dice, oye, ¿sabes qué? Perdí mi trabajo. Y dije yo, qué bendición. ¿Cómo qué bendición? Qué bendición que perdiste el trabajo. Pero no voy a poder pagar mis facturas, mi carro. Dice, qué bendición. Es que me va a ir mal y ¿qué voy a hacer? Dije, qué bendición, vas a crecer. Y cuando oré con él dije, Señor, qué bendición que perdió el trabajo este varón. Y Señor, ni se lo devuelva, Señor. Mejor lo que debe ser, en vez de quitar la carga, es hacerlo fuerte para llevar la carga. Y no diga, usted no debe decir al Señor, Señor, quita ese monte. Usted dígale al Señor, dame las fuerzas para trepar ese monte. Por eso la Biblia dice que las pruebas nos deben causar gozo. Es un pasaje muy parecido en Santiago capítulo 1. Dice que nos produce paciencia, nos da madurez para que seamos cabales y completos, para que podamos superar, mire, los problemas que vienen mañana. Porque hoy es una lomita, mañana es un monte. En unos años va a ser la montaña grandota. Y Dios quiere que ustedes tengan esa fuerza y no se desanimen. ¿Sabe qué significa la palabra mediocre? Usamos esa expresión, esa es mediocre, ¿verdad? Pero su raíz, en su etimología francesa, es media montaña. Una persona que empezó a treparse y después se desanimó y se regresó. Nada más llegó, ¿a qué? A media montaña. Una persona desanimada siempre vive una vida mediocre. Por eso, miren, lo que queremos aprender hoy es cómo puedo dominar este desánimo. Porque va a venir, el desánimo siempre está tocando a la puerta. ¿Qué causa el desánimo? Pruebas en el trabajo, falta el trabajo, un mal patrón, mala paga, malas compañías, pruebas de salud, alguna enfermedad, algún accidente, la edad, pruebas en la familia, un cónyuge que no comunica, o un cónyuge infiel, o padres inconversos, un hijo rebelde puede desanimar a los padres, hijos enfermos, la muerte de un padre, la muerte de un hijo, la deshonra de un hijo, oh, qué tristeza trae a los padres, una hija o un hijo que los deshonra, tal vez la falta de amor en el hogar, el alejamiento de los padres y los hijos, donde el hijo siente, papá no me quiere, no me ama, la falta de un padre líder, un hogar con una madre soltera. Hay muchas causas por qué desanimarse. Y podemos ir a encontrar en muchas historias en la Biblia donde la gente se desanimaba. La mayoría de la gente de hoy, mire, está desanimada. La mayoría. ¿Y sabe cómo lo podemos notar? En sus pláticas, en lo que nos dicen. Usted quiere desanimarse, nada más vea el noticiero, se va a desanimar. Por eso yo ni veo el noticiero. ¿De qué me sirve saber que se está quemando allá en Brasil? Y se está quemando, ¿y qué puedo hacer yo? Ya paró la lluvia, ¿sabía? ¿Sabe quién la paró? Dios con la lluvia. Pero hay gente que se empieza a desanimar por cosas que no pueden controlar. Y la expresión que usamos es, se ahogan en un vaso de agua. No se desanime, hermano, hermana. Dios le va a enseñar. Hoy vamos a ver cómo usted puede dominar el desánimo. Le repito, el desánimo es una decisión. Vamos a ser decepcionados, desilusionados, pero no debemos permanecer en el desánimo. Vemos la historia regresando ahí en Nehemías, y esta es solamente una de muchas, y la escogí porque ahí nos da un remedio que Nehemías utilizó para levantar los ánimos de la gente que estaba desanimada. El pueblo de Israel estaba en ruinas, dice la Biblia. La ciudad estaba desolada completamente, no tenía muro, y la Biblia nos habla que el muro representa la fuerza de una nación, una ciudad. Y bueno, estaban construyendo el muro, y dice de pronto, allí en Nehemías 4, versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han, ¿qué dice ahí? Debilitado, y el escombro es mucho,
y no podemos edificar el muro. En primer lugar, vamos a ver la maldición del desánimo. El desánimo es una maldición, es una tremenda fortaleza de Satanás. Satanás usa el desánimo, y note que aquí usó la gente para desanimarlos, porque vea lo que dice el 7, pero aconteció que oyéndolo Sanballat y Tobías, estos dos son los antagonistas de este libro, dice, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. ¿Qué hicieron ellos? Se encolerizaron mucho, se enojaron mucho, dice, y conspiraron todos a una para venir ¿a qué? A atacar a Jerusalén. Mire, aparte del escarnio, la herramienta más fuerte de Satanás es el desánimo. Yo escuché que Satanás estaba vendiendo algunas de sus herramientas, y entre ellas tenía una que decía, no se vende. Y decían, ¿qué tienes allá abajo, Satanás? No, esto no se vende. ¿Pero qué es? Este es el desánimo. Dice, ¿por qué no vendes esta? Dice, porque esta es la herramienta más fuerte que yo tengo para desanimar al padre de familia, para desanimar al pastor, al siervo de Dios, porque hay muchos pastores desanimados también. Veces en mis viajes, cuando visito, yo puedo escuchar el desánimo en la voz del pastor. Se sienten muchas veces despreciados por su gente. Les falta el aprecio de la gente por las cuales ellos derramaron sus vidas por ellos. Yo puedo escuchar cómo se desaniman. Y muchas de las que se desaniman muy a menudo son las esposas de los siervos de Dios. Hay gente que habla mal de la esposa del pastor. Y no me gusta cómo es. Y no me gusta cómo hace. Y eso trae un desánimo grande al hombre. Porque es su esposa. Es la mujer que Dios le dio. Y si miren, si el pastor se puede desanimar, ¿cuánto más se desanima uno que ni lee la Biblia? Uno que ni estudia, ni se prepara, ni pasa tiempo con Dios. Se desaniman todo tipo de personas. Y Satanás dice, esta es la herramienta. Mira, la mayoría de las iglesias se han cerrado por pastores desanimados. Es un mensaje también para mí. Porque el desánimo puede llegar a mi vida donde ya no haya ganas de hacer lo que debo hacer, de evangelizar, de orar, de estudiar, de prepararme, de visitar, de amar a la gente. Y el desánimo es una tremenda maldición que viene al hogar, donde después el padre dice, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer mi Biblia, ya no quiero caminar con Dios, y empieza a decaer su vida espiritual. Es una tremenda maldición. Pero vemos en segundo lugar ahí la causa del desánimo. La causa del desánimo, dice el versículo 12, pero sucedió que cuando versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho y no podemos edificar. Dice que se sentían debilitados. Pero ¿por qué se sintieron debilitados? ¿Mande? ¿Pero por qué se sentían desanimados? El contexto nos lo explica ahí, lo que vimos anteriormente. Todo iba bien hasta que alguien vino a atacarlos. ¿Sí vio ahí? Hasta que vino el ataque fue cuando se sintieron de repente debilitados. Note que ya iban a medio muro. El desánimo muchas veces no viene al principio del cristianismo, cuando unos llegan a Cristo muy alegres. ¡Qué bendición es ser salvo! ¡Qué bendición! Dios perdonó mis pecados. Y alegremente van a la iglesia y dicen, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero cuando pasan los años, ya ha edificado una vida cristiana, ahí es cuando viene para muchos el desánimo. La luna de miel está bonita, primeras semanas, meses, tal vez años, pero para muchos, después de unos 5, 10 años, ya no hay luna de miel. Ya es luna de ajenjo. Dicen algunos, le abrían la puerta a la esposa para que pasara por la puerta y le abrían en el carro, pero ahora se lo abren, ¿dónde? En el freeway. ¿Qué pasó con esa luna de miel? La Biblia dice que tengo una cosa contra ti, le dice una iglesia en Apocalipsis, que has dejado tu primer amor. ¿Y sabe cómo se vuelve al primer amor? Volviendo a las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Ir a la iglesia, leer la Biblia, comenzar de nuevo. Y así es como un pareja cuando no está bien, ¿cómo empieza a recalentar? Haciendo lo mismo, escribiéndole cartitas. ¿Se acuerda cuando hacía eso? Ya ni sé cómo escribir cartitas de amor, pastor. Usted escribía cartitas, la llevaba a comer, la llevaba a citas, a una nieve. Recuerdo cuando llevé a mi esposa a Cold Stones. Nunca había ido a Cold Stones. Esa es nieve del cielo, hermanos. Cuando usted va a Cold Stones no puede regresar. Todo lo demás es ya chatarro. Pero mire, me acuerdo de esos días y todo. Si algo hay un alejamiento, tenemos que volver a primeras horas.
Y las semanas pasadas que ella y yo estábamos citando, hermanos, andamos allá caminando por San José, San Antonio, Riverwalk, ahí citando de la mano. Decían, ¿ustedes son recién casados? Sí. 10 años de casados, pero parecíamos como recién casados. Es que me miraba ella así como un amor así, wow, este muchacho. Dice la Biblia que el escombro era mucho, había mucho escombro, mucha basura. Dice la Biblia después que el enemigo, dice versículo 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, ellos decían, ¿hasta cuántas veces? Hasta 10 veces de todos los lugares donde envolvieres, ellos caerán sobre vosotros. Aquí vemos que la causa de desánimo es que estaban cansados físicamente, ¿sí? Habían trabajado ya, había mucho escombro, iban nada más a la mitad. Y cuando usted llega a la mitad y usted mira todo lo que me costó hacer esto y piensa en la siguiente mitad, es mucho trabajo. Y para muchos cristianos, después de vivir para el Señor tantos años, y si todavía me queda 20, 30 años más, es muy cansado muchas veces. Cuando yo pienso, apenas tengo 35 años y todavía me falta 30, 40, 50 años de servir al Señor. Eso puede ser cansado para muchos. Cuando uno no ama al Señor, los mandamientos son gravosos. Cuando uno sale ya, se convierte en rutina, se le hace pesado ir a la iglesia y leer la Biblia. Y no tiene ganas, ve la Biblia, ahí está cerrada. Yo sé que tengo que leer la Biblia, pero le es pesado. Está desanimado. Después vienen los enemigos. Satanás es el enemigo principal. No tenemos lucha contra sangre y carne. Es Satanás el que viene a causarnos el desánimo. Ahí le dice en Efesios 4:26. Vaya conmigo, por favor, deje su marcador ahí. Satanás viene en su tiempo más débil. Es un experto en la cacería, un experto en la disensión, un experto en el desánimo. Yo conozco a algunos muchachos, a algunas personas que son buenos para lo que nosotros usamos la expresión de echar carrilla, para burlarse de otra persona. Son burlistas, escarnecedores y saben hacer a otro enojar, saben desanimar a otra persona. Pero Satanás le gana a todos. Un ejemplo nada más en Efesios 4:26-27 dice, airaos, pero ¿qué? No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero vea la siguiente frase, ni deis lugar a ¿quién? El diablo. El diablo busca grietas. Está buscando que usted le dé nada más una pulgada para entrar. Él está buscando que le dé una oportunidad. Y aquí el ejemplo que usa es el enojo. Cuando una persona se enoja, dice que ahí le da lugar a Satanás. Es el punto débil. El punto débil donde entra Satanás. Mire, cuando usted está cansado físicamente, mucha gente toma malas decisiones durante ese momento. Cuando una persona está enojada con el cónyuge, es cuando toma decisiones equivocadas e erróneas. Por eso tenemos que tener cuidado y saber que la causa del desánimo muchas veces viene, sí, porque estamos cansados, sí, porque hemos luchado, hemos peleado, y el escombro es mucho, hay mucho trabajo que hacer y nos desanimamos por ver el trabajo, pero a la vez ahí es donde Satanás viene también para desanimarnos. El diablo sabe cuando usted es débil. El diablo sabe cuando usted es vulnerable. Esta palabra significa que puede ser herido, dañado o perjudicado. El diablo sabe cuando usted está cansado, cuando usted ya no puede más. ¿Y sabe qué? Si usted se está hundiendo en ese pantano de arena, así pantano, y usted se está hundiendo, Satanás viene y hasta le pega encima de su cabeza para que se hunda. Ahí viene el desánimo a nuestras vidas. Algunos se desaniman porque perdieron su trabajo, perdieron su casa, perdieron sus carros, perdieron todo y se desaniman. Satanás viene y le dice, no que tu Dios te iba a dar trabajo. No que tu Dios todo lo podía. Y él quiere desalentarle, decirle, no que tu esposa era muy amable contigo, no que tu esposa decía que te iba a querer para toda la vida, no que tus hijos iban a salir bien si los llevabas a la iglesia. ¿Qué nos dice Satanás? ¿Qué nos dice la Biblia? Instruye el camino en su camino y cuando él crezca, no se apartará él. ¿Y dónde están tus hijos? Te va a recordar de todas esas cosas. Te va a querer desanimar de los caminos del Señor. Te va a hacer sentir que no vale la pena echarle ganas y servir. No hay fruto de ello. ¿Qué te sirvió ser fiel a la iglesia? ¿Qué te sirvió ser fiel al Señor? Y estás en la ruina económica. Y te dice, mira a los impíos. Mira cómo les va bien a ellos. Dice la Biblia, un salmista escribe, yo envidié a los impíos al ver su prosperidad de ellos.
Yo le quiero decir a usted con todo el respeto en mi corazón, pero yo no daría todo el dinero por el mundo. No hay un precio que yo daría por mis hijas. Yo no dejaría que mis hijas se perdieran si estuvieran o sea, hay personas que dicen, todo me va bien, pastor, tengo dinero, tengo esto y aquello, pero no tengo a mis hijos conmigo. ¿Qué prefiere usted? ¿Que sus hijos le amen, le respeten y sean salvos y estén en los caminos de Dios y vivir pobres? Porque a veces nos desanimamos por cosas insignificantes. Mire, no estoy exagerando, pero hay algunos que se desaniman por los deportes. Porque perdió su equipo. Ahí viene a la iglesia, ¿qué pasó? Es que la América perdió. No, dije, hermano, hay que no ser niños, hermano. Hay que hacer a un lado esto. Hay cosas válidas. Y les comparto esto con dolor en nuestro corazón. Usted ve al güerito que habla aquí cada semana. El día de ayer su papá se murió. Ahí fuimos a acompañarlo. Su papá tenía 75 años. Cuando me di cuenta le hablé, y en cuanto me contestó me dijo, gracias por hablar, mi amigo, llorando. Me dice, my daddy died. Mi papá se murió. Él tiene 21 años. Imagínense. Y muchos de nosotros nos desanimamos por cosas insignificantes. El enemigo se ha metido a nuestras vidas para hacernos ver las cosas de una forma ridícula. Hay muchachos que se desaniman porque mamá y papá son muy estrictos. Y qué bendición que tienes una mamá metiche, que se mete en tu vida y te dice, ¿qué estás haciendo? Qué bendición. Que he dicho a los muchachos, ¿qué prefieres? Yo trabajaba en la calle, en el barrio. Ustedes no saben, muchos muchachos, qué es el barrio. Y ahí traer niños de la calle a la iglesia. Y tocando las puertas, una doña nada más sacaba su mano y se veía todos los piquetes de todas las inyecciones que se ponía. Y decía, ahí están abajo los niños. Iba yo a buscar a los niños. ¿Dónde están? Nada más había un carro. Y el carro no tenía llantas en ladrillos. Y yo daba la vuelta. ¿Dónde están los niños? Y dije, no puede ser. No me digas que están dentro de este carro. Y abriendo yo a la parte de atrás, ahí estaban 3 niños abrazaditos. La mamá era una ramera, drogadicta, no le importaban sus hijos. Sí, qué feo es tener padre que trabaja y te sostiene. Qué feo es tener un buen padre. Qué feo es tener un padre que se ama, padres que se aman y se abrazan y se quieren y están casados. Qué feo es vivir en un hogar donde papá te compra zapatos, pantalones, te pone toda la comida ahí y hasta estás gordito. Qué feo es tu papá que te compra pantallas tras pantalla. Estás bien apantallado por todas partes. Tienes todo lo que necesitas. Tienes seguro médico. No te preocupas por nada. Vivo en un purgatorio. ¿Prefieres vivir tú en la calle, en el piso, ser tratado como un pedazo de carne? ¿Ahora es una carga? No. No te desanimes. No te desanimes porque tienes buenos padres. Eso me sorprende. Tengo años trabajando con jóvenes y el más desanimado es el que tiene todo. Y los que están echándole más ganas son los que acaban de llegar del barrio ya de algún pueblito. Hasta sus chanclas todavía tienen sus guaraches todavía. No tienen nada y todavía juegan con trompo. Pero este tiene Fortnite, Minecraft y todas las cosas y no es feliz. Hablando ahora de nosotros adultos, muchas veces el desánimo viene por dentro. Note que dice ahí, vimos ahí en el versículo 12, pero sucedió cuando venían, ¿quiénes, hermanos? Nehemías 4:12, ¿quiénes? Los judíos que habitaban, ¿dónde? Entre ellos. Está hablando que era el desánimo, venía de entre la misma gente. O sea, mi deseo como iglesia es que no nos desanimemos después entre nosotros aquí tampoco. Dice que les decían hasta 10 veces, venían a desanimar a otro. Hermano, le animo en todo, yo le digo a usted en el corazón, no desanime a otro. No le haga notar cosas que usted solo nota. Ya viste el piso, está sucio. Y póngase a limpiar mejor. Hay algunos que empiezan a mirar cosas que no deben estar mirando. Y dice el pastor, ¿cuál es el propósito de esta iglesia? Nuestro propósito es alcanzar a esta ciudad. Somos un faro y queremos que conozcan de Cristo. Pero va a haber personas que van a estar aferrados a algo más, van a estar desanimados y el desanimado siempre quiere desanimar a otro. Por eso tenga cuidado, la causa del desánimo es porque estamos cansados, el escombro, los problemas son muchos y el enemigo viene. Pero vamos a ver el último, aquí es donde vamos a terminar. ¿Cómo dominar entonces el desánimo? ¿Qué hizo Nehemías?
Cuando vinieron, le dijo Judá, la tribu más grande, estamos desanimados. ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, en primer lugar, él armó a su gente. Armó a su gente. Dice ahí en Nehemías 4:13, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. ¿Con qué dice ahí? Con sus espadas. ¿Con qué? Lanzas y sus arcos. Ellos le decían, Nehemías, estamos desanimados. Ya no podemos trabajar, no tenemos fuerzas. Y lo primero que él hizo es, los armó. Vaya conmigo a Efesios 6, por favor. Efesios 6. Cuando usted se siente desanimado, lo que usted debe hacer es armarse. Note, no estoy hablando de un sentimiento, porque muchos quieren sentir primero y después actuar. No. Primero usted debe actuar, el sentimiento viene después. Dice ahí en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, ¿de qué dice ahí? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, mire, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo? En el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El día malo viene. El día malo de las malas noticias viene, dice la Biblia. Y usted debe estar armado, listo. ¿Cómo se arma uno? Usted nada más vea cuál es esa armadura y usted haga lo que dice ahí. Ceñidos con la verdad. Es hablando la verdad, viviendo en la verdad. Vestidos con la coraza de justicia, haciendo la justicia. Usted simplemente tiene que armarse haciendo lo que Dios le dice. Obedezca al Señor. Siga su camino, aunque usted no tenga ganas. Le repito, cuando usted no tiene ganas de trabajar, ¿usted va? Sí. ¿No le da ganas? ¿Hay algunos que no le ha dado ganas? Y hasta enfermos lo llamaron. Yo tenía una patrona que insistía, es que estoy enfermo, vente, y me insistía. Y ahí voy yo con dolor de cabeza. Pero trabajando hasta, hola, bienvenido al banco. Pero ¿por qué si nos prestamos para esto? Bueno, y la guerra espiritual es más importante cuando usted no se sienta como bien físicamente, no se sienta como que tenga el deseo. Usted simplemente ármese, usted simplemente haga lo que debe hacer. Porque ahí es donde Satanás busca los puntos débiles. Ármese con la palabra de Dios. Tome la espada del Espíritu. Tome el yelmo. Tome el casco. Tome todo la armadura. Es lo que hizo este hombre. Y quiero decirle que es una locura. Una locura no armarse. Especialmente durante el tiempo del desánimo, el tiempo de la tristeza. Hace más de un año, imagino, recibimos unas noticias devastadoras, hermanos. Unas tremendas noticias que era ya para tirar la toalla, para decir, ¿para qué seguimos? ¿De qué sirve? Y esa noche mi esposa y yo no dormimos toda la noche. Pero ¿sabe qué es lo que hicimos? Nos armamos esa noche. No sentía yo el deseo ya de continuar. Yo tenía el deseo, de verdad les quiero decir, ese era el único deseo que decía, ¿para de qué? Mejor voy a regresar, vamos a recuperarnos y volver otra vez. Pero el Señor nos dio ese ánimo en la armadura de Él. Porque ahí en Satanás, es lo que quiere Satanás. Porque mire, cuando usted se da por vencido y no se arma, ¿sabe qué va a pasar? Si usted es el padre de hogar, ¿a quién se arrastra con usted? Su familia. Y cuando se arrastra a la familia, se va a arrastrar a las generaciones que vienen después de sus hijos. O sea, ¿a quiénes? A los nietos. Y después de los nietos sigue una generación de tercera, cuarta, quinta generación, una mala decisión en su tiempo débil por no armarse, dándole lugar al diablo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías? Armó a su gente. En segundo lugar, aseguró a su gente. Regresemos allá a Nehemías 4:14. Usted debe armarse en primer lugar. En segundo lugar, usted debe buscar seguridad en Dios. Dice Nehemías 4:14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, mire, no temáis delante de ellos, acordaos de quién, del Señor grande y temible. Dice, acordaos del Señor. Cuando usted esté desanimado, ¿de quién se debe acordar? Del Señor. Cuando le falte una persona, no piense en la persona que le faltó, acuérdese de quién. Del Señor, acuérdese del Señor. Ahí le dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No piense en el enemigo. Nehemías no estaba mirando al enemigo, él estaba mirando a Dios.
Cuando aquellos hombres entraron a la tierra prometida, 10 de ellos, eran 12, 10 miraron a los gigantes, pero 2 miraron al Dios que vence a los gigantes. Y usted lo que debe hacer cuando usted enfrente el desánimo es acordarse del Señor. Vaya conmigo a Hebreos 13:6. ¿Sabe cómo se acuerda del Señor? Acuérdese de sus promesas. Acuérdese lo que Él le ha dicho en su palabra. Hebreos 13. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es, ¿qué dice ahí? Mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Acuérdese del Señor, Él es su ayudador. Él le ayuda en los tiempos difíciles, cuando las cosas no van bien, cuando la economía no está bien, cuando venga la enfermedad. Acuérdese del Señor, Él es su ayudador. Y nadie le va a hacer frente a usted porque dice, no temeré lo que el hombre me puede hacer. No debe tener miedo. Pastor, ¿no tiene miedo de un enemigo por ahí? No tengo miedo. Que hablen y lo calumnien y lo difamen, yo les doy permiso. Yo no soy nadie, no soy nada. Hablen lo que usted desea, pero eso no me va a desanimar a mí. Es que están hablando de mí, pastor. Que hablen, déjenlos que hablen. ¿Qué le va a hacer que hablen de ustedes? Es que están inventando, pastor. Es que lo están poniendo en Face. Es que lo están poniendo en la internet. Que lo pongan. El Señor sabe. No se desanime por lo que la gente dice o hable. El Señor es su ayudador. Asegúrese en el Señor. El Señor es su ayudador. Acordaos del Señor. ¿Tiene usted temor? Acuérdese del Señor. ¿Sabe por qué se desaniman? Porque quitan sus ojos del Señor y empiezan a ponerse en otras cosas. Había un hombre que estaba en una nave, en un barco, y vino una tremenda tormenta y unas grandes olas. Y los pasajeros empezaron a preocuparse y algunos hasta paniquearse. Oían la madera tronar y decían, de seguro se está quebrando, pues se está partiendo por la mitad. Y un hombre lo que hizo es que él fue a donde estaba el piloto y el capitán. Y se asomó y el capitán lo vio y sonrió. Ya regresó. Y dijo, muchachos, ¿todo está bien? ¿Cómo sabes? Yo vi el rostro del capitán y me sonrió. O sea que todo está bien. ¿Cuándo fue la última vez que usted ve el rostro de su capitán? Hablando de Jesucristo. Todo está bien. El Señor está en su trono. Las cosas van a la manera que Dios quiere. Usted tiene que ver al Señor y asegúrese, todo está bien. Hay un canto que dice, todo está bien en la casa de mi Padre. Todo está bien. Las cosas van bien siempre para Dios, porque nada de lo que sucede en este mundo sucede sin el permiso de Dios. Hablamos de la enfermedad, Dios la manda. Yo no le digo esto como para hacerle sentir mal, pero quiero decirle que todo está bien y Dios va a ser glorificado en ello. ¿Cómo puede ser glorificado Dios en la muerte del papá de este muchacho? El muchacho tiene planes de casarse el próximo año y decía, papá me va a ayudar, me dijo que me iba a ayudar. Y que yo no le pedí dinero. Y este muchacho no es pediche, si usted lo conoce, es un muchacho muy humilde, muy trabajador. Y dice, papá me ofreció $5,000. Y ahora su papá no va a estar allí. Extraña a su papá. Este muchacho se habla con su papá como 10, 20 veces al día. Yo he estado con este muchacho y de repente el señor del teléfono, hey, papá, ¿qué pasó, papá? Ok, va. 20 minutos después, ok, sí. Después están platicando, ahora nadie le va a hablar. Lo va a extrañar mucho. Pero ¿sabe que este muchacho, sabe qué me dijo? Dios es bueno. Dios es bueno. Sí. ¿Sabe qué le diría a Nehemías en su tiempo de dificultad? Acuérdese del Señor. Y quiero decirle a usted, hermano y hermana, acuérdese del Señor. En el cielo no hay pánico. Dios nunca se paniquea. Dios nunca se preocupa. Dios nunca dice, ¿y cómo le voy a hacer aquí? ¿Y cómo voy a sacar a este de este apuro? Dios ya lo sabe todo. Y si Él no se paniquea, si Él no está turbado, ¿por qué nos turbamos usted y yo? Acordaos del Señor. En primer lugar, vimos ahí que Él armó a su gente, después aseguró a su gente. En tercer lugar, motivó a su gente. Nehemías 4:14. Nehemías 4:14. Dice el versículo 14, después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo,
No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Note las motivaciones pues. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aquí está, dice, nosotros no estamos edificando muros, estamos edificando familias. No estamos trabajando por una pared, es por familias, por nuestros hijos, por nuestras vidas. Y quiero decirle, hermano y hermana, que la vida que usted edifica no es por dinero, no es por tener ganancias, son vidas eternas que tenemos nuestros hijos. Acuérdese de sus hijos, acuérdese de su esposa varón. Cuando viene el desánimo, usted diga: hay una mujercita que depende de mí. Ella necesita que yo sea fuerte y que sea líder y que diga: todo está bien. Aunque las cosas no están bien, mi trabajo es protegerla a ella y darle seguridad y decirle: yo estoy aquí, no te preocupes. Yo les he contado esta historia muchas veces aquí. Perdí el trabajo, llegué, mi esposa empieza a derramar lágrimas y dice: ¿por qué lloras tú? Dije: yo te he sostenido, te he mantenido por este tiempo. Hemos trabajado mutuamente, tú en el hogar con las niñas, yo trabajando para sostenernos. Mi trabajo es este. Tú encárgate, sigue haciendo un buen trabajo aquí. Ya, se limpió sus lágrimas. Siguió ahí en la casa arreglando, preparando el desayuno. ¿Se acuerdan lo que hice yo después? Señor, ¿qué va a pasar? Porque yo le dije a ella: Dios está con nosotros. ¿Qué no hay Dios en Israel? Acordaos de Jehová, le dije a ella. Pero Señor, ¿yo qué voy a hacer? ¿De qué sirve que estemos los dos ahí? No hay dinero. Y ella llorando conmigo, las niñas: ¿qué está pasando? No hay con qué, hijas. Cuando me robaron el carro, mis hijas preocupadas: ¿y en qué vamos a andar? No te preocupes. Mira, Dios nos dio patines. ¿Qué son patines? ¿Como rollerblades? No, pies para andar. Fuimos a la iglesia ese día sin carro, duramos 3 horas en el bus, ellas contentas. The wheels on the bus go round and round. Y dije: no, niñas. Yo traté de mantenerlas contentas y el Señor nos va a dar un mejor carro. Y oramos por un carro, nos robaron. Cuando nos devolvieron el mismo, se decepcionaron. Acuérdese de su esposa, acuérdese de sus hijos, hermana, no se desanime. Yo he visto esto, he observado esto. En una familia hay 4 o 5 hijos. Ese uno le quita todo el gozo. Tiene 4 o 5 que le echan bien ganas, sacan buenas calificaciones, se portan bien, pero le roba todo el gozo. Su vida es una constante tormenta con lluvias. No se desanime, padre, tiene más hijos. ¿Qué debo hacer con ese rebelde? Es muy difícil. Mucha oración, mucho ayuno, mucho tiempo con el Señor. Pero usted no se desanime porque tiene otros hijos. Tiene otras personas que lo están observando. Por sus hermanos. Dice ahí: luchad por vuestros hermanos. ¿Qué no dice así? El versículo 14. ¿Quiénes son vuestros hermanos? ¿Qué haría usted si yo me desanimo? Yo, como el pastor de esta iglesia, ¿qué haría usted? Algunos se desanimarían. Yo tengo que pensar en usted. Yo pienso en usted. Y usted también debe pensar en los demás, porque decían: ¿y qué pasó con el hermano fulano de tal? Él echaba ganas, él hacía esto aquí en la iglesia. ¿Dónde está? Se desanimó. ¿Y qué van a hacer los demás hermanos? Algunos se van a desanimar, van a agachar la cabeza y decir: ¿cómo puede ser posible? Pero usted tiene que saber que su ánimo impacta a los demás. Usted debe animarse, motívese, porque hay gente que lo está siguiendo a usted. Anímese. Y hay familia que depende de usted. Recuerde, no estamos edificando paredes. Le está diciendo: no es el muro lo que importa es lo que está dentro de este muro. Hay un trabajo que hacer. No es ladrillo, ni es cemento. Son personas, son almas, son futuros. Es una iglesia, es una nación. Mi oración es que nosotros juntos nos unamos para esa causa y que todos nos envolvamos para hacer un impacto eterno en nuestras vidas aquí en la iglesia y también a la gente allá afuera. En primer lugar, vimos ahí lo que hizo es que armó a su gente, aseguró a su gente, motivó a su gente, después puso a su gente a trabajar. Los puso a trabajar. O sea, lo que usted debe hacer primeramente es armarse, asegurarse en el Señor, motivarse, porque hay quien le está siguiendo, pero después, número 4, es póngase a trabajar. Nehemías 4:15. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido,
y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, ¿qué hicieron después, hermanos? Nos volvimos todos al muro, cada uno ¿a qué? A su tarea. Note que dice el versículo al principio que habíamos, cuando oyeron los enemigos lo que habíamos entendido y Dios desbarató el consejo de ellos. Qué bueno es que usted y yo sabemos la táctica de Satanás. Estados Unidos ganó la guerra, la Segunda Guerra, porque supo la táctica del enemigo. Y lo que hacían también es que ponían planos falsos en los soldados y cuando cayó un soldado muerto, iban y sacaban y, aquí están los planos, aquí está el plan que están haciendo y seguían el plano falso. Y así es como Estados Unidos ganó la guerra. Gran parte de ello, pues. Usted y yo ya sabemos la táctica de Satanás. Sabemos cómo funciona. El Señor ya nos ha enseñado. Siempre que aparece Satanás aquí es para enseñarnos una táctica de él. Pero ¿sabe qué hizo Nehemías cuando su gente se desanimó? ¿Qué les hizo hacer? Trabajar. No que estaban cansados, no que estaban debilitados. Póngase a trabajar, les dijo. Una de las claves para superar el desánimo es el trabajo. Porque la persona que no quiere trabajar, sea por el desánimo, se queda sentado y empieza a correr, a hacerse ocioso. ¿Usted ya se ha notado que cuando usted trabaja se le va rápido el tiempo? Sí, ya. Usted está en el trabajo y de pronto ya es tiempo de lunch. Y, órale, ¿qué onda se fue el tiempo? Se distrajo. Sí, la ha notado. Por eso el trabajo es una manera de algunos para escaparse de los problemas. La Biblia dice que José fue vendido por sus hermanos a una edad tierna, 17 años. Y cuando él lo pusieron de esclavo, él se puso a trabajar. La Biblia dice que él trabajó de una manera excelente, que el Señor estaba con él, que el dueño de él lo puso como jefe. Después fue mal acusado y lo metieron preso. Y en la cárcel se puso a trabajar. Y lo pusieron como el jefe, encargado de los presos. Y después cuando salió de ahí, Faraón lo puso como el segundo en toda la nación. ¿Y se puso a qué? A trabajar. Este hombre tenía razón de por qué deprimirse y por qué desanimarse. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Él se puso a trabajar. Una mujer le llamó a su pastor: pastor, estoy desanimada, por favor venga a visitarme, estoy desanimada. Y el pastor le dijo: sí, te voy a visitar, nada más hazme un favor, hazle un pastelito a esta ancianita que tiene necesidad. Y ella dijo: ¿cómo? Sí, hazle un pastelito, por favor, ocupa un pastelito y después te visito. La señora hizo lo que le pidió su pastor. A la siguiente semana: pastor, ¿cuándo viene a visitarme? Estoy desanimada. Dijo: mira, hay una mamá que tiene hijos y es soltera, es viuda, necesita ayuda con esto. Dale una galleta y le puso a trabajar. Pasó 3 semanas, 4, 5, ya no le habló. Oye, hermana, ¿cómo estás? Te voy a visitar porque estabas desanimada. Dice: pastor, ya no estoy desanimada. Ya no estás desanimada, hermana. ¿Por qué no? Es que empecé a visitar a la gente y miré que los problemas de ellos eran más grandes que los míos. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Se puso a ocuparse. Se ocupó a trabajar. Mire, uno de los remedios míos del desánimo, cuando yo estoy desanimado o quiere venir el desánimo a mí, ¿sabe qué hago? Vamos a evangelizar. Salimos a tocar puertas. Y habría gente abre la puerta y salen con sus problemas y todo. Y qué gozo es ver a una persona recibir al Señor y después se alegran y ahora soy salvo y qué bendición. Eso nos quita a nosotros esa congoja al dolor. ¿Cuál problema? Ni que nada. Hay gozo en los cielos cuando una persona se salva. No espere hasta que sienta hacer algo. Usted no puede hacer que su sentimiento le impulse a trabajar para Dios, sino que trabaje para que después Dios le dé ese sentimiento después. Vaya conmigo a 1 Corintios 10, 13, porque quiero decirle que no hay un problema demasiado grande para usted. Es que mi carga es muy grande, pastor. No, Dios nos dice que Dios nunca nos da una carga que usted y yo no podemos llevar. 1 Corintios 10. ¿Estamos ahí? Dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cuando hablamos de tentación aquí, no solo se refiere a la tentación, se refiere a una prueba. Disculpe. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, mire, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿qué?
resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué cosa? La salida para que podáis soportar. Este pasaje dice que Dios le conoce a usted. Es más, la Biblia dice que Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Lo dice en Salmo 103, versículo 14. Venga para acá, hermano Josué, por favor. Yo no sé qué tan fuerte es este varón, pero se ve fuerte. ¿Sí, hermano, es fuerte? Esposa. Y el Señor dice, le voy a poner una carga a él. Y esta carga es una que él puede llevar. Le va a dar una carga, vamos a ponerlo en libras para que tengamos. Le va a poner unas 50 libras. Cárgate, hermanos. Fíngela que estás, es un buen actor. Y supongamos que él puede con todas sus fuerzas algún día cargar hasta unas 200 libras, 300 libras, pero Dios no le va a dar más de lo que él pueda soportar. O sea que todos los problemas que usted tiene, Dios se los dio a usted porque Él sabe que usted los puede soportar. O sea que no se queje. Entonces, si a Él le da una de 300, a mí nada más una de 50. Y Él está mirando mi carga que es de 50 y Él ve la de Él y empieza a desanimarse. Él no debería desanimarse. Él debería mirar su carga y decir, gracias Dios por darme esta carga. Y cuando vea la mía, Él puede pensar dos cosas. O Él es nuevo, no puede cargar más de lo que el Señor le ha dado. O tal vez él, ¿qué? ¿Sí puedes o no? ¿Sí? Ni traes nada, hermano. El Señor no le va a dar a usted más de lo que usted puede. Porque mire, si Él no puede, Él se va a debilitar y se va a caer. Y Dios no es injusto. Gracias, hermano. O sea que no se sienta usted como que no puede llevar esa carga. Esa el Señor se la dio. Dice, tú puedes hacerlo. Usted puede llevarla. La Biblia dice que el Señor se compadece por sus hijos. Así como el Padre se compadece por los hijos, dice, se compadece Jehová a los que le temen. El Señor nos conoce, Él sabe lo que podemos y Él se compadece de nuestros problemas, de nuestra situación. Regresa ahí a Nehemías 4, por favor. Dice versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra, ¿qué dice? Tenían la espada. Eso está impresionante, porque estamos hablando de que su gente trabajaba, pero a la vez estaban listos para pelear. Con una mano trabajaban y con la otra, ¿qué tenían? La espada. Entonces estaban poniendo ladrillo. ¿Y qué se usa para poner ladrillo? ¿Qué herramienta se usa? ¿El trillo se llama? ¿Sí dice trillo? ¿Cómo? ¿La cuchara? Trowel. La cuchara, con una cuchara ponían, pero en otra mano tenían. Y así debe ser el cristiano. El cristiano debe estar edificando su vida, trabajando y a la vez defendiéndose. Estamos luchando y estamos edificando. Porque si solamente edificamos, vamos a dejarnos de que Satanás venga. Pero si solamente estamos peleando contra Satanás y no estamos edificando, también no está correcto. Una iglesia debe estar constantemente edificando y peleando contra el diablo también, contra Satanás. Vemos ahí en primer lugar qué hizo este hombre. Armó a su gente, después aseguró a su gente, después motivó a su gente, después puso a trabajar a su gente. En quinto lugar, unió a su gente. Unió a su gente. Dice el versículo 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y si así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará con nosotros. Note que ahí que Él mandó que el pueblo se uniera para pelear juntos. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Cuando usted esté desanimado, lo que usted necesita es venir al pueblo de Dios.
venir a la iglesia. Hay quienes dicen, pastor, estoy desanimado, no voy a ir a la iglesia. Es cuando usted más necesita acercarse al pueblo de Dios. La ley dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos cuanto más que veis que aquel día se acerca. Miren, el ministerio de la radio, del internet o televisión tiene un propósito de ayudar a la gente, pero no hay nada como venir a la casa de Dios. Hay un espíritu en la iglesia que solamente sucede cuando nos reunimos aquí. No debe ser un sustituto. Hay gente que dice, ese es mi pastor en el internet. Él no es su pastor. El pastor es el que usted ve en carne y el que usted puede palpar, el que puede usted abrazar, el con el que puede orar, el que le predica. Hay algo especial de reunirnos juntos. La Biblia dice en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es una gran diferencia leer un libro, escuchar un mensaje en internet. Qué bendición, no estoy diciendo que es malo ello, pero si usted quiere animarse, necesita venir al pueblo de Dios a escuchar palabra de Dios con los hermanos, animarse, estimularse unos al amor, dice la palabra de Dios. Así que cuando decía Nehemías, cuando estamos separados en el muro y cuando venga el enemigo, tocamos trompeta y todos nos juntamos rápidamente. La iglesia es un lugar para exhortarnos, para inspirarnos, para organizarnos, y lo debemos hacer juntos, lo debemos hacer en unidad. La Biblia dice en Hechos 2:42 que ellos perseveraban en la doctrina, dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Después dice la Biblia que en el versículo 46 que unánimes cada día estaban en el templo juntos. La iglesia debe ser juntos, amarnos unos a otros. Venga, comparta sus cargas, podemos orar juntos. La Biblia dice llevar los unos a otros las cargas, orar unos por otros, amarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. Así usted va a ser fuerte. Pero allá solito el enemigo viene y usted es fácil presa de Satanás. Y por último vemos ahí que amonestó a su gente. Amonestó a su gente. Son 6. Primero vimos ahí, armó a su gente, aseguró a su gente, motivó a su gente, puso a su gente a trabajar, unió a su gente y por último amonestó a su gente. Es una advertencia. Dice el versículo 21, nosotros pues trabajaremos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, y ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que seguía, nos quitamos vuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Está diciendo, mire, cuando llegue la noche, quédense adentro, manténgase juntos. Era una advertencia. Eso es lo que le quiero decir también en esta tarde. Que nosotros tenemos que asegurarnos, tenemos que congregarnos, tenemos que aplicarnos a trabajar, pero también tenemos que ceder a las advertencias que se dan. Cuando usted anda desanimado, escuche esta advertencia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El diablo sabe lo que usted hace y el diablo lo que quiere hacer es parar esta obra, parar su vida, que usted nada más le dé un poquito, un resbalón pequeño. Por eso escucha la advertencia, no se dé por vencido, siga dando fuerte. Mantenga sus rodillas en el piso orando. Mantenga su rostro en el libro leyéndola. Mantengámonos amándonos unos a otros. Mantengámonos alejados del pecado. Mantengámonos con la armadura de Dios. Que no tomemos la vida cristiana a la ligera. Mantengámonos unidos, creyendo lo que Dios cree, ganando almas, evangelizando y alcanzando a este mundo para Cristo. Así es como usted puede dominar el desánimo. ¿Cómo lo puedo dominar, pastor? ¿Qué vimos ahí? En primer lugar, ármese, tome la armadura de Dios. En segundo lugar, asegúrese en el Señor, acordaos del Señor. En tercer lugar, motívese el propósito que Dios le ha dado, ya sea como padre, como esposo, como madre, como hermano en la iglesia. Póngase a trabajar, manténgase ocupado en las cosas de Dios. Únase con el pueblo de Dios, no falte a la iglesia, a la congregación. Aquí es donde usted va a recibir bendiciones de vida eterna, ánimo y gozo. Usted puede recibir bendiciones que solamente se dan cuando el pueblo de Dios se une en el nombre de Cristo. Y por último, tiene que recibir la amonestación. Cualquier advertencia que se le dé, recíbala, escúchala y ceda a ella. Guárdese y protéjase. Y sea constante, no se dé por vencido. Acuérdese del Señor. Vamos a orar.